Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y en su presencia gloriosa que está hoy aquí. Capítulo 13, versículo 31 de Mateo dice: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en un campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Yo quiero que ponga su Biblia por ahí en la silla y vamos a adorar al Señor por un momento. Dígale al Espíritu Santo que abra su mente y su corazón. Cuán
Fuerte aplauso al Señor en esta hora. Amén. Por si hay 2 o 3 personas que están extrañando a los pastores hoy, quiero decirles que Jesús está aquí. Que nosotros venimos a ver la presencia de Dios a este lugar y a conocer al Dios que nosotros le adoramos. Y más bien tenemos que bendecirlos donde ellos están descansando y gozarnos hoy y creer que Dios tiene una bendición para nosotros hoy. Porque mucha gente espera la bendición de la mano del hombre cuando la puede tener de la mano de Dios. Es mucho más glorioso. Mientras adorábamos, me venía a la mente un versículo que dice la palabra que Jesús les dijo a sus discípulos que a ellos les era dado a conocer los misterios del reino. Y a mí me gusta predicar en este lugar, ¿sabe? Porque yo sé lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Usted lo ha escuchado de muchos predicadores, muchos profetas que han venido a este lugar, que Dios quiere hacer algo poderoso en este pueblo. Dios nos quiere convertir en la señal de esta ciudad, que esta ciudad va a ser conocida por el nombre de esta iglesia, no por el nombre de ella. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Que esta ciudad de Richmond va a ser conocida porque Ministerios Amor y Restauración va a sonar en los confines de la tierra. Y por eso Dios tiene que traer una palabra como la que yo le traigo esta noche. Porque eso no se logra con cualquier cosa, mi hermano. Es cuando entendemos el corazón de Dios, cuando sabemos agradar el corazón de Dios. Yo vengo a hablarle hoy acerca de la fe. ¿A cuánto le gustó la predicación del sábado acerca de la fe? 7 pasos de la fe. De esos 7 pasos yo le pudiera predicar un mensaje de cada uno de ellos, pero de cada 2 palabras que ese predicador estaba hablando le pudiera predicar otro mensaje más. O sea que pudiera predicarle más de 500 mensajes, tal vez de ese solo un mensaje del sábado. Porque la fe es como Dios mismo, que no tiene límite. Nosotros oramos lo que hemos escuchado y le decimos: Señor, auméntame la fe, dame fe. Y Dios dice: tú ya tienes fe. Lo que tienes que hacer es empezar a entrar en la dimensión de la fe y que esa fe comience a manifestar las virtudes que hay dentro de ella. Y yo estoy convencido que Dios ha tomado este pueblo en esta ciudad como una señal de que Dios es real en la tierra. Y todos los que estamos aquí somos bienaventurados por estar en esta casa. Pero, dice, cuando hay un pero, algo pasa, dice. Jesús habló algo acerca de los misterios del reino y les prohibió a sus discípulos entregárselos a gente que no los iban a valorar. Jesús dijo: no es bueno dar las perlas a los cerdos. Lo dijo Él, no yo. Y para que usted y yo recibamos los misterios del reino de Dios, lo primero que Dios tiene que saber es cuánto usted va a valorar esa perla que Dios le va a entregar. Porque un misterio del reino de Dios, Dios lo ve como una perla preciosa. Jesús lo habló de esa forma. Y Dios está interesado, antes de entregarte esa perla, de ver tu corazón y tu actitud y saber cuánto tú vas a valorar esa perla. Cuánto un hombre natural valoraría tal vez un diamante que tuviera en sus manos. Wow, estaría viendo tal vez que su vida cambiaría. Estaría viendo que las posibilidades en su familia se agrandarían, serían mayores. Y comenzaría a soñar. Pues cuando tú encuentras el evangelio de Cristo, de verdad, tú te tienes que convertir en un soñador por naturaleza.
Si tú no eres un soñador, a lo mejor estás entretenido en una iglesia. Pero Dios nunca pensó en entretenerlos a nosotros en una iglesia y estar cantando hasta que suene la trompeta o hasta que nos muramos para comenzar a ver su gloria en los cielos. Dios quiere que hoy tú y yo comenzamos a sonreír, a vivir. Aprendí algo que me encantó. Dijo alguien: ¿sabes cuándo un sueño tuyo es de Dios y cuando es tuyo? Tú puedes saber cuando un sueño es de Dios, cuando es inalcanzable para un ser humano. Y eso es fe. Oye, creer en algo imposible, que no cabe en las posibilidades humanas, que no cabe en la mente del hombre, pero tú lo crees porque lo sabes de Dios. Dice la Biblia que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es en el tiempo del hombre, pero en el tiempo de Dios realmente la fe sí se ve. La fe es algo que ya existe, que Dios lo preparó para ti y para mí desde la eternidad. Y cuando Dios te lo muestra, Dios te dice: entra, arrebátalo, poséelo, hazte dueño de ello y manifiéstalo en la tierra. Y cuando tú manifiestas una obra de fe en la tierra, los que están alrededor tuyo tienen que quedarse atónitos. Porque cuando manifiestas las obras de fe en la tierra, lo que estás manifestando es algo que fue tomado del Espíritu, que este mundo no conocía. Y hasta allá Dios nos quiere llevar a nosotros. ¿Cuántos lo creen? Yo, aunque quisiera hablarle en un nivel más bajo, no puedo, porque yo vivo en esa locura desde que yo vine al Señor. No entiendo otra cosa que no sea una locura. Ese es el evangelio que yo conocí, ese es el Cristo que se me reveló. Un Cristo que cuando tú le hablas a alguien que no lo conoce, que no lo ha recibido en su corazón, y tú le dices: ¿sabes qué? Él se levantó de los muertos al tercer día, resucitó, y un día se me manifestó a mí, llegó a mi corazón, y hoy Él vive conmigo. Y Él va a decir: este está loco. Hablando de un Dios que no se ve para Él. Pero tú no solo lo ves, lo experimentas cada día porque sabes que es real dentro de ti. Eso es fe. Porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. El predicador nos habló de dos tipos de fe. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Que nosotros le hemos servido a Dios en nuestra fe, pero no hemos conocido la fe de Dios. Usted y yo sabemos que Él es nuestro Padre y lo creemos en nuestra mente por fe. Pero en el Espíritu usted no ha visto esa realidad todavía, ni yo. Entonces no hemos concebido la fe del Padre, porque lo único que tenemos es una fe aquí, mira. Pero Dios quiere que esa fe se manifieste en tu espíritu, que la conectes a tu mente y a tu humanidad, y entonces caminaremos como hijos en la tierra. Pero le voy a hablar de la semilla mejor, porque los veo que están asustados ya. Realmente hoy a lo que vine fue a hablarle algo muy simple. Cómo hacer que la fe se manifieste. Y solo voy a enseñarle un paso, porque realmente hay que hacer muchas cosas que le voy a advertir desde ahora. No se la puede enseñar el instituto ni la universidad, solo el Espíritu Santo. ¿Por qué razón?
Pues porque la fe es algo que no se ve. Y el Espíritu Santo es el único que revela las cosas que no se ven. Y en medio del pueblo de Dios a nivel mundial, oye, todas las iglesias del mundo, del planeta, predican de la fe. Hay teorías de la fe. Hay suposiciones de la fe. Pero te aseguro que no la conocen. Y muy pocos hombres en la tierra han conocido la fe de Dios. Pero en este tiempo Dios le ha placido revelar su corazón a la humanidad. Y en este tiempo más que nunca miles y miles y miles de personas están entendiendo lo que Dios ha deseado para nosotros siempre. Y yo espero que aquí haya muchas personas que tengan hambre y sed de conocer a Dios. Dele un aplauso al Señor. Jesús comparó el reino de Dios con una semilla de mostaza. Como esto lo vamos a hacer como una clase hoy, no vine a gritar. Dile al que está al lado tuyo, dile, tú eres una semilla de Dios. Pero Dios quiere verte como un árbol, dile. Porque la Biblia dice que nosotros somos plantío de Jehová y que somos árboles de justicia para Él. Amén. Yo quiero le voy a hablar un poco de lo que es la fe del grano de mostaza. Y obviamente no vamos a llegar a esa fe hoy, pero después le voy a dar la táctica para empezar a caminar hacia esa fe. El grano de mostaza dice, o usted sabe, yo lo hemos escuchado en muchas predicaciones. Hay gente que no conoce el grano de mostaza, pero ya ha escuchado mensajes. Es el grano más diminuto que hay, el grano más pequeño que hay. Pero dice la Biblia que cuando ese grano se siembra, crece, se convierte en hortaliza, se convierte en árbol. Las aves del campo vienen y hacen nido en ella. Y lo que era pequeño, ahora se ha convertido en grandeza. Hay una realidad dentro de ti y dentro de mí. Y la realidad, oye, y yo te aseguro que todos los que estamos aquí creemos lo que yo te voy a decir. Pero lo creemos aquí, mira, aquí. Y Dios quiere que lo que tú crees aquí, que lo creas en tu espíritu. Por si usted no sabía, los milagros ocurren cuando usted conecta su fe natural a la fe espiritual. Los milagros suceden. Y nosotros tenemos una naturaleza divina en nuestro interior, que es lo que la Biblia dice que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Que cuando Dios te ve a ti y a mí en el espíritu, Dios no nos ve extendiendo la mano pidiéndole a alguien porque tenemos necesidad en la tierra. Porque Dios te ve en el espíritu como un hijo de Él. Y Él es un padre que tiene riquezas que ningún rey de la tierra las tiene. Por lo tanto, en el espíritu, Dios jamás te ha visto pobre a ti y a mí. Muchas veces nosotros le hemos tenido miedo a un demonio, a la oscuridad. Y cuando Dios te ve a ti, Dios piensa que cuando un demonio está de frente contigo, tiene que temblar y tiene que salir huyendo a causa del poder y de la autoridad que Él ha puesto en nuestras vidas. Eso es en lo espiritual, pero en nuestra humanidad experimentamos cosas negativas. Son solo unos ejemplos, pero en síntesis, usted y yo llevamos un potencial en nuestro interior que usted y yo no conocemos, que el mundo no conoce, y que el propósito de Dios es que el mundo pueda ver lo que usted y yo somos para Él, para que su nombre sea glorificado. Y para mostrar las maravillas de Dios en la tierra, Dios necesita que a usted y a mí se nos revele quiénes nosotros somos para Él, qué Él piensa acerca de nosotros.
Cuando usted agarra un grano, esos granos tienen una cáscara, todos los granos. Hay unos granos que tienen una cáscara tan fuerte que no se puede quebrar muchas veces con los dientes. Usted agarra una semilla y no es tan fácil quebrarla. Y esa cáscara en ese grano, en usted y en mí, representa esta carne, mira. Pero realmente la semilla de ese grano no es la cáscara de encima, sino lo que está dentro de esa cáscara. Esta es nuestra cáscara, pero la semilla que Dios ve en ti y en mí es lo que llevamos dentro de nosotros. Pero el problema es que un grano, para que se convierta en árbol, primero tiene que ser sembrado. Ya usted y yo hemos sido sembrados en Cristo Jesús, por si no sabía, porque un grano tiene que sembrarse en la tierra, pero una semilla como usted y como yo solo se puede sembrar en Cristo para que se convierta en árbol. Sí lo están entendiendo, ¿verdad? Ya usted y yo estamos sembrados ya. Pero a diferencia de una semilla natural, usted y yo no somos robots ni títeres, sino que Dios nos dio una voluntad. Y nuestra voluntad no se la hemos dado a Dios muchas veces. Una semilla se siembra y el proceso de esa semilla es que el cascarón adentro de la tierra se comienza a podrir. Por eso dice el apóstol Pablo que una semilla tiene que morir antes para luego manifestar lo que es. Aún nosotros dice que vamos a morir en cuerpos corruptibles y vamos a resucitar en cuerpos incorruptibles. Y cuando esa semilla es sembrada, el proceso es que se tiene que podrir el cascarón. Pero realmente la semilla estaba dentro del cascarón. Y cuando el cascarón ha soltado la semilla, se ha desprendido de ella, entonces ella comienza su proceso de crecimiento y comienza a crecer para abajo y no para arriba. Por eso es que hay muchos cristianos que andan con mucho gozo en la iglesia y danzan, cantan, brincan, saltan, y después usted los ve allá en la calle viendo raro las muchachas, los jóvenes. Dele el aplauso al Señor. Porque pareciera que estuvieran creciendo para arriba y no para abajo. Cuando tú creces para abajo, lo que está sucediendo es que te estás enraizando en la tierra donde fuiste plantado en Cristo. Porque cuando comiences a crecer, toda la vida que tú tomaste ahí abajo le va a dar vida a tus ramas, a tus hojas y a todo lo que tú eres. Y esa semilla comienza a hacer su trabajo y comienzan las raíces a irse para abajo. Pero hay un proceso hermoso que es cuando comienza a crecer para arriba y brota por primera vez. Y después usted ya sabe que un árbol comienza a crecer y a crecer y a crecer. Y el grano de mostaza pasó este proceso. Cuando creció, dice la Biblia que vinieron las aves del cielo a hacer nido en ella. Por si usted no sabía, este ministerio es un grano de mostaza, según Dios, que nació en Richmond. Y ustedes somos, y yo, somos las aves que venimos a buscar sombra a este árbol. Le voy a dar esto porque he escuchado unas teologías que dicen que cuando la Biblia habla de aves, habla de algo malo. Porque ellos entienden la Biblia en el tiempo cronológico del hombre. Pero a Dios le da la gana de hablar de las aves en la Biblia para ejemplificar algo malo, pero también lo puede hacer para ejemplificar algo bueno. En el Antiguo Testamento dice que venían las aves de rapiña y se querían comer la ofrenda que Abraham estaba ofreciendo al Señor. Y no sé si leyeron solo este versículo, pero no leyeron los demás, para hacerse una teología que cuando la Biblia habla de las aves,
está hablando de algo malo. Mas sin embargo Jesús habló de las aves y dijo que ellas no trabajan, ni hilan, ni siembran, y vuestro Padre las alimenta y les da de comer. Y lo que Jesús le estaba enseñando a los hombres, que mientras las aves se alimentan de la mano de Dios, a causa del pecado, nosotros nos hemos alimentado muchas veces de la mano del diablo. Alábele ahora. ¿Cuánta gente hay allá afuera que van a buscar gozo a una discoteca? Que van a buscar vida a un partido de fútbol. Y no que sea pecado jugar fútbol, porque no tienen la capacidad de buscar la vida y el gozo de la mano de Dios. Andan buscando en los árboles infructuosos que el enemigo sembró en nuestro planeta. Y Jesús mira a las aves recibiendo de la mano de Dios bendición, y mira a los seres humanos como marionetas del diablo. Pero esto solo es para aclararle que la Biblia puede hablar de las aves en términos positivos y en términos negativos. Y oro en el nombre de Jesús para que se quiebre sus estructuras, y la tenía mal alineada en esta hora. Pero sucede que el grano de mostaza representa la fe. Jesús dijo que si tuviéramos fe tan solo como un grano de mostaza, tú le dirías a esa montaña que se mueva y que se iba a mover. Y Jesús no estaba hablando de lo que inventamos hoy, porque no hemos conocido la fe y le decimos a la gente, con la fe tú puedes decirle a la montaña de la desesperación, de la tribulación, del problema. No, Jesús estaba hablando de una montaña física que estaba ahí enfrente de ellos, que le podías decir que se moviera de un lugar a otro si tan solo tuviéramos fe como un grano de mostaza, dijo Jesús. Y realmente Jesús no estaba hablando del tamaño de un grano de mostaza, porque la fe tiene un solo tamaño. La fe de Dios está en usted y está en mí al mismo nivel. Yo no tengo más fe que ustedes, ni ustedes más que yo. El problema es que nosotros queremos medir la fe de Dios por la fe natural que hay en cada uno de nosotros. Y tú tienes una fe, dice la Biblia, que Dios nos ha dado una medida de fe a todos, que es tu fe natural. Yo le aseguro que aquí hay gente que tiene más años en el Evangelio que yo, que por los años que llevan en el Evangelio tienen más fe que yo. Fe natural. Creen a ciegas en Dios, más que yo. Y sin embargo yo creo que no han visto tanto la gloria de Dios como tal vez yo la he visto en 6 años. No es porque yo sea mejor que tú, es porque yo aprendí a entrar a la fe de Dios con mi fe. Déselo fuerte. Y lo sobrenatural sucede ahí, en la fe de Dios. Es que quiero motivarlo para enseñarle a aceptar un buen proceso para tener fe. Cuando Dios dice que si tuviéramos fe como el grano de mostaza, nosotros le diríamos a la montaña que se mueva. Lo que Jesús estaba viendo es que el grano de mostaza desarrolló una grandeza en él, que se convirtió en un sistema tan poderoso, al mismo nivel como cuando Dios habló y dijo, sea la luz. Y la luz fue. Y sabe, Dios no tiene necesidad ahora de levantarse a las 4 de la mañana para decirle al sol, sea la luz, para que te alumbrara hoy. Porque la fe de Dios convirtió una palabra en un sistema, que Él ahora no tiene necesidad de decirle a las aguas del mar que produzcan peces, porque lo dijo una vez ya. Y se hizo tan grande esa palabra, tan enorme,
que llenó las aguas de peces para toda una vida. Por eso es que usted y yo, el día que creímos a Jesús, esto es triste, pero se lo voy a decir, a nosotros no nos han enseñado la fe que nosotros tenemos desde el día que conocimos a Jesús. Pero la fe que nosotros tenemos del día que conocimos a Jesús es de ese mismo nivel. Que no es para vivir en la tierra creyendo en Dios, sino para vivir una eternidad con Dios. Jesus. Quisiera ponerle mis ojos por un momento para que vea lo que yo estoy viendo mientras le hablo. Es que dice la Biblia que la salvación es un don de Dios. La salvación no es tu fe, es la fe de Dios. La salvación no es algo que tú haces, es algo que Dios hizo. Y si Dios con su palabra hizo la luz y te alumbra todos los días, si Dios con su palabra le dijo a la tierra que produjera árboles y nunca se terminan, ¿quién te hizo pensar a ti que tu salvación se te va a terminar? ¿Sabes por qué? Porque a la gente le han enseñado la fe de la salvación en la fe natural, pero no en la fe de Dios. Alábale ahora, denle un aplauso. Mira, desde el día que a mí se me reveló Cristo, porque ahí está el secreto, no he vivido un día que yo haya dudado de mi salvación. Oye, ni un día. ¿Sabes por qué? Porque yo la veo en la fe de Jesús, no en la mía. Porque en la mía yo podía creer hoy y mañana dudar. En mi fe yo puedo servirle a Dios hoy y mañana traicionarlo. Pero cuando tú entras a la fe de Dios, vas a experimentar algo que experimentó el apóstol Pedro. En su fe natural, en sus sentimientos, en sus emociones, le dijo: Jesús, yo soy capaz de ir a la muerte contigo, yo no te negaré jamás. Ya usted sabe, lo negó antes de que el gallo cantara. Pero cuando recibió la fe de Dios el día de Pentecostés, ya usted sabe la historia, que murió, y la palabra que un día declaró en su fe se hizo realidad cuando se conectó a la fe de Dios. Y murió por el Salvador y por el amigo de su vida, y no lo traicionó jamás. Porque cuando tú crees en tu mente, tú vendes lo que Dios te ha dado. Pero cuando crees desde la mente de Dios, pueden jugar fútbol contigo, pueden barrer la iglesia contigo, pueden agarrarte a golpes aquí en esta iglesia y nadie te saca de aquí. Como la iglesia está en otro nivel, se lo voy a decir. Yo soy la evidencia de esa realidad aquí. Se barrió la iglesia conmigo aquí. Y los que trataron de barrer la iglesia conmigo hoy no están por aquí. Y hoy estoy de pie. Ellos tenían este lugar donde yo estoy aquí hoy, mira. Pero ¿sabes qué? La fe del hombre puede cambiar en cualquier momento, pero la fe de Dios es eterna y lo eterno es indestructible. Yo creo que vamos a llegar. Es que este pueblo tiene que entender lo que otros pueblos de Richmond no entienden. Eso está decretado ya. Y no es porque el diablo quiera, él no quiere eso, pero es porque Dios dijo. Y si Dios dijo y nosotros creemos a lo que Dios dijo y unimos nuestra fe a la fe de Él, de que este será el pueblo más grande de esta ciudad,
Dios dijo que aquí habrá milagros, señales, sanidades, prodigios, maravillas, profecías, ciencia, que saldrán pastores, evangelistas. Oye, todo lo que necesitamos hacer ahora es creer a lo que Dios dijo y unir lo que tú crees a lo que Él cree, y te conviertes en una arma poderosa sobre esta ciudad. El problema es que la gente que no conoce la fe de Dios, ellos viven creyendo cosas que Dios ni siquiera ha dicho. Que ellos creen en su fe, creen en su mente, y cualquier cosa les venden y la creen. Pero tú has sido llamado a creer como Dios cree. Y la fe de Dios convierte en un sistema las cosas. Se hace tan grande, tan poderosa, que hoy conocemos como el sistema solar, a la luz que un día Dios le habló que alumbrara. Cuando el grano de mostaza se hace árbol, vienen las aves del campo y hacen nido en ellas. ¿Sabe lo que sucede? Las aves comen el fruto, se alimentan, así como tú estás ahí. Estás comiendo el fruto de este árbol de mostaza, que un día era semilla y ahora es árbol. Y lo que sucede es que esas aves salen a volar. Y cuando es el tiempo de hacer sus necesidades, las semillas que se comieron de ese árbol las arrojan. Y esa semilla se convierte en otro árbol. Entonces ese grano que se convirtió en árbol, ahora tiene semillas regadas, producto de las aves. Y ese árbol se convierte en un sistema que puede llegar a ser como un bosque. Y pueden haber más árboles de mostaza en cualquier otro lugar donde las aves que estuvieron en ese árbol comieron de ese fruto y fueron a otro lado a vomitar la semilla. Y para bendición de Dios, esto se me reveló ayer, la semilla la tiran hasta abonada ya. Ya no necesitan ir a la tienda a comprar fertilizante porque llevan natural. Imagínate, de las aves que se alimentan de la mano de Dios, dijo Jesús, llevan ingredientes celestiales esas semillas. ¿Cómo funciona, Pastor Palma? Que este árbol, un día vino por acá el Pastor Byron de Guatemala y comió del fruto y se llevó la semilla para Zacapa, y ahora hay otro árbol de mostaza allá. Vino Gerson y comió del fruto y ahora se fue a San Jerónimo y hay otro árbol allá. Vino otra ave de Puerto Rico y se llevó la semilla y la está vomitando allá. Y esto que comenzó en Richmond se está convirtiendo en un sistema a causa de la fe de Dios. Porque la fe de Dios es que fue a sacar a un borracho del hospital que tenía horas de vida. Y la fe de Dios era que le iba a poner un manto para convertirlo en un apóstol que tuviera pastores en diferentes naciones de la tierra. Y como esa es la fe de Dios y él la creyó y unió su fe a la de Dios, eso es lo que está sucediendo. Por eso tú no te tienes que preocupar si el diablo te dice que a veces la iglesia está vacía. Tú no te tienes que preocupar si el diablo dice que a veces las finanzas se han ido abajo, porque no estamos operando en la fe natural, sino en la fe de Dios. Que Él dijo que lo que va a hacer, lo único que necesita es que tú te unas a ello y lo creas. Por encima de lo que el diablo piense, porque encima de lo que el diablo quiera traer para ahogar tu fe se mantiene viva cuando está conectada a la fe de Dios. Yo por eso puedo estar el último día en mi apartamento sin tener la renta. Me pasó el mes pasado y estaba como un león en mi casa, confiado. Me dice mi esposa, ¿por qué no te preocupas? Es que yo decidí no vivir con la fe natural de los hombres. Dios dijo que dejara de trabajar y punto. Despreocúpate de lo demás.
Si Él dijo que comenzáramos en el ministerio a tiempo completo, es porque Él sabe que tú pagas una renta, tienes un celular, tienes hijos, necesitas comida, necesitas gas, necesitas aseguranza. Y si tú crees lo que Dios dijo, todo ya está en el sistema de Dios para tu vida. Todo el sistema de este ministerio en el Espíritu Dios lo tiene trazado. Que lo único que necesitamos es mantenernos conectados a lo que Dios dijo. Así solo hayan 6 personas en esta iglesia. Cuando sea el momento de pagar la renta, si yo vengo de rodillas a este altar con el apóstol y le digo: Padre, 6 personas ofrendaron bien, pero igual no nos alcanza para la renta. Pero ¿sabes qué? Esto no es mío. Tú me metiste en este problema. Ahora yo te hago responsable a ti, porque yo solo estoy en lo que tú dijiste. Dios hace que entre un impío por esa puerta y que firme un cheque para pagar la renta en ese momento, te lo aseguro. Algunos lo creen, otros no. Así es Dios. Pero ¿sabe cuál es nuestro problema? Y con esto voy a terminar, porque esto es porque quiero enseñarle las bendiciones de la fe. Pero realmente a lo que el Señor me mandó es a enseñarle el proceso, que es más importante. En este mismo momento muchos de nosotros somos una semilla en el cascarón, que ya está sembrada en Cristo, pero estamos en el proceso de que el cascarón se rompa. O sea, estamos comenzando apenas. Y Dios hace eso a través de nosotros mismos que estamos aquí. Dios dice: dentro de tu semilla hay una rama hermosa que será parte de ese árbol. Tiene frutos y se llama paciencia. No la tienes porque estás en el cascarón. Entonces Dios agarra una piedra para quebrar ese cascarón y pone a alguien que te quite la paciencia delante de ti. Pero como tu cáscara está tan fuerte, que ese instrumento que Dios está usando para bendecirte rebota en ti como si tiraran un balón a esa pared. Y entonces tú haces esto y la miras con ojos de demonio, porque no entiendes que es tu bendición. Dios dice: dentro de esa semilla hay frutos, hay ramas que tienen que ser descubiertas. Y yo voy a usar un instrumento para que se quiebre tu cascarón y que nazca esa semilla. Entonces, necesitamos tener visión espiritual, claridad, para poder ver lo que Dios ve. Déjame decirte que Dios no está interesado en el instrumento que te va a quebrar el cascarón. Dios lo toma para quebrarte, pero el propósito de Dios no es el instrumento, sino lo que tú llevas dentro de ti. El propósito de Dios es que esa semilla se convierta en árbol. Entonces, si Dios no está viendo el instrumento, ¿por qué usted y yo lo miramos? ¿Por qué no vemos lo que Dios ve? Si Dios lo que está viendo es lo que quiere sacar de ti. Cuando yo era niño, yo recuerdo que un día yo hice esto. Agarré una semilla de una fruta muy linda que me gustaba, y la semilla era hermosa, pero era tan dura. Yo quería descubrir cómo esa semilla era por dentro. Y yo comencé a golpearla contra otra semilla de las mismas. Era una semilla un poco grande, y la semilla no se quebraba. Comencé a darle contra el árbol y no se quebraba. Era tan fina la concha de esa semilla y tan dura que tuve que moverme a buscar unas piedras, y la puse sobre una piedra y le comencé a dar con otra. Y de repente no se quebró, sino que se hizo una hendidura.
Pero después le seguí dando ahí y comenzó a ser más flexible al golpe y se quebró. Y lo que había dentro era algo tan tierno, tan lindo, tan hermoso, que tú le metías la uña y se hundía así. Pero no pasaba lo mismo en la cáscara. Muchas veces un hermano aquí te ha metido la uña, pero lo único que ha tocado es tu cáscara. Por eso tú le has respondido. Y Dios no ha querido eso. Dios ha querido que tú entiendas que Él está interesado en quebrarte. Pero nosotros somos el único ejército en la tierra que desconocemos el propósito de la guerra que nosotros tenemos. Somos el único ejército en la tierra que peleamos unos con otros. A la gente que no le gusta que le hablen en contra de la religión, díganme si esa es la voluntad de Dios. Que los hijos de Dios en cada iglesia de la tierra vivan en pleitos, en celos, en envidias, en disensiones, en chismes. Ese no es el ejército de Dios. Ese tiene que ser el ejército de Satanás fingiendo que es el ejército de Dios. Pero Dios está haciendo algo en medio de este pueblo. Y lo que Dios está haciendo es separando lo bueno de lo malo. Porque Dios está interesado en hacer su obra en medio de nosotros. Y a partir de esta noche, yo espero que haya gente que se puedan ver como una semilla y que entiendan que cuando tu hermano viene a sacarte las tinieblas que hay en ti, solo viene como un instrumento para bendecirte. El que habla mal de ti, cuando pases al lado de él tienes que sonreírle. Oye, escucha, porque mucha gente tiene mucha hipocresía también. No puedes ser amigo de un tipo que habla mal tuyo. Tú no puedes ser amiga de una mujer que habla mal tuya si eres mujer. Dios te manda a amar, a vivir en paz, a vivir como hijos de Dios, a manifestar fruto, pero no a ser hipócrita. Y yo veo en el espíritu lo que te estoy hablando. Yo veo que hay gente que está agarrando este mensaje. Y que hay gente que van a comenzar a ser diferentes entre los demás. Denle el aplauso al Señor. Yo creo que hoy va a haber mucha gente que se van a reír de los que se vienen en contra de ti. Mira, hay un momento donde estás tan crudo, donde la concha es tan dura que eso es imposible. Yo lo viví. Cuando me empezaron a dar en el cascarón, una vez yo lo dije del púlpito, que yo le dije al pastor Juan que no me pusiera a predicar, porque mi corazón estaba mal hacia ciertas personas de la iglesia. Oye, incluso hacia él. Pero Dios no te condena porque estés así. Dios sabe que vienes del mundo. Dios sabe que traes un cascarón. Y Dios te ama aún así. Dios no te condena por tus malas actitudes. Y cuando viene una persona con ese cascarón tan duro y choca contra otro que tiene igual, al que lo atropellaron, responde de la misma manera. Dice: mira, por allá la hermana estaba hablando mal de ti, dijo esto y esto y esto. Y allá la otra: no, déjala, no le pares bola, Dios va a hacer algo con ella. Pero ¿sabes qué? Mira, ella es esto, esto y esto y esto también. O sea, te levantan uno y tú levantas otro igual.
vez que te atropellan, tienes la oportunidad de que el cascarón se quiebre. Tienes la decisión de decidir si responder al nivel de esa persona o de ver lo que Dios está viendo para ti. Y yo te motivo a que te decidas a ver lo que Dios está viendo para ti. ¿Sabes por qué? Porque un día ellos mismos van a seguir siendo una semilla con cascarón. Y cuando vean el fruto de Dios en tu vida, ellos mismos van a venir a querer a comer de lo que Dios ha hecho en ti. Yo paso esperando mucha gente todos los días de los que sirvieron para quebrar mi cascarón, que un día puedan recibir del fruto de este árbol, y se los voy a dar con mucho amor. Porque mientras ellos están en el cascarón y no se ha descubierto lo que Dios tiene en ellos, probablemente un día van a tener un cáncer, cualquier problema en sus casas. Ellos no tienen el poder de manifestar lo sobrenatural de Dios. Pero me gustaría llegar yo y decirle: sé sano en el nombre de Jesús, para que el nombre de Dios sea glorificado y para que entiendan que Dios nos está llamando a ver con sus ojos. ¿Cómo cree usted que esta iglesia no va a ser poderosa si lo que Dios te trae aquí es palabra de vida? Tengo un mensaje muy poderoso que voy a predicar probablemente un sábado, y les voy a hablar acerca de lo que el hombre comió en el huerto de Edén. Pues la gente ya sabe que el hombre comió el fruto prohibido. Muchos hasta ya dijeron que es una manzana. Y yo pregunto, ¿qué resultado hay en las vidas de ellos de esa enseñanza? Ninguno. Pero cuando yo venga y les predique qué fue lo que de verdad comió el hombre en el huerto, mucha gente va a ser sanada en su interior. Y mucha gente va a comenzar a comer nuevamente lo que Dios le dijo al hombre que comiera. Y van a dejar de comer algarrobas del diablo. Porque por eso es que la gente no crece, por eso la gente no tiene fe en Dios. Porque seguimos comiendo lo que Dios no quiso que comieran. Póngase de pie. Las bendiciones de la fe son hermosas, pero para Dios es más hermoso en este momento aceptar el proceso que va a manifestar la fe. Cuando una persona que está joven está estudiando, tal vez para ser una doctora, un médico, un licenciado, lo que sea, hay algo delante de él que le produce motivación, le produce gozo. Pero la realidad es que tiene muchos años todavía para vivir frente a los libros, frente a una computadora, para perder horas de sueño mientras otros duermen, para perder de salir con los amigos mientras todos se divierten. Toda esa gente que pierde su tiempo en eso seguirán siendo semillas. Pero alguien que está aprovechando su tiempo, un día será árbol y será doctor y será licenciado y será lo que quiera ser. Y si en lo natural esto es así, en Dios también es lo mismo. Yo creo que si les digo esto les va a doler mucho, ¿no? Se las voy a reservar para la próxima. Se los digo. De verdad se los digo. Ok, se los digo. Bueno, le dicen al pastor que yo les pedí permiso, ¿verdad? Hay gente que pasa ayunando, orando, haciendo vigilia, sirviéndole a Dios más que toda la demás gente. Y llevan años en esa vida y siguen siendo semillas con un cascarón.
¿Sabe por qué? Esto es lo importante. ¿Por qué sucede eso? De nada sirve que yo le diga eso si no le digo la explicación. Para que huya de la explicación es que tiene que huir. La razón es porque el ayuno, la oración, la vigilia, la lectura es parte del Evangelio de Jesucristo. Está en el diseño. Son armas que Dios le dio a su pueblo. Tenemos que hacerlo. Pero como a la gente no se le ha predicado el Evangelio en la fe de Jesús, lo están haciendo en una enseñanza humana y natural. Aquí, mira. Aquí. Están haciendo lo que es bueno en un principio, en un fundamento que no es el de Dios. Que lo están operando en el entendimiento del hombre. Y mientras tú ayunas y oras y vigilas con tu entendimiento, Dios te está esperando en el Espíritu para revelarte el de Él. Y tus ayunos, tus oraciones y tu vigilia manifestarán gloria de Dios en la tierra. Ya está. Pastor Palma, ayúdeme porque venga por acá. Voy a darme un break.